Reflexión de seguridad. Para poder saber si una empresa tiene cultura de seguridad, comenzaremos por entender qué es la cultura organizacional. Las organizaciones siempre tienen una cultura. Esta es propia y particular y representa los valores y creencias de sus miembros. Las bases de la cultura la establecen los líderes y las transmiten al resto de la institución. Podemos definir la cultura organizacional como el conjunto de percepciones, actitudes, hábitos, creencias, valores, tradiciones y formas de interacción dentro de la organización. Una empresa con cultura de seguridad positiva es aquella que atribuye valor a operar con seguridad dentro de la organización. Estas organizaciones establecen la seguridad como un valor organizacional y la integran en toda la cadena de operación de la empresa. Las principales características de una cultura de seguridad positiva son: la seguridad está establecida como un valor de la organización. Toda la organización comparte la importancia de la seguridad para la empresa. La seguridad se establece como un bien común. Las medidas preventivas son conocidas, aceptadas y respetadas por todos los miembros de la organización. Existe una actitud y comportamiento positivo hacia la seguridad. Los líderes de la organización tienen conocimientos de seguridad, por lo cual son capaces de desarrollar e implementar planes de prevención y controlarlos. Los líderes no transan la seguridad de la empresa. ¿Cuántas de estas características tiene tu organización? Recuerda, la cultura de seguridad se siente, se vive, está en el ADN de la organización. Es un valor intransable. Guía para el control de peligros en trabajos de altura física, Mutual de Seguridad, Cámara Chilena de la Construcción. Todos los trabajos sobre elementos tales como andamios, cubiertas y/o techumbres, plataformas o escaleras implican un permanente riesgo de caída a distinto nivel. La probabilidad de accidentes puede aumentar si a los trabajos con exposición a altura le sumamos presión por cumplimiento de plazos, falta de programación y procedimientos de trabajo, improvisación en la ejecución de tareas o deficiencias en la supervisión. Los trabajos en altura son un aspecto crítico en el proceso constructivo. Por eso debemos minimizar el riesgo de caídas. ¿Cómo? Incorporando las medidas de control en el diseño de los proyectos, identificando los peligros, evaluando los riesgos e implementando medidas de control. Aspectos generales. 1. Debemos identificar las actividades en altura física, evaluar los riesgos e implementar medidas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. 2. Todo trabajador que realice actividades en altura debe contar con un examen de altura física otorgado por un organismo de salud en conformidad con la ley vigente, que lo habilite para estas labores. 3. En los sectores de tránsito normal de trabajadores dentro de la faena, como pasillos con fosos de ascensores y escaleras, bordes de losas, bordes de excavaciones, pasarelas, vanos de ventanas, etc., deberá existir una protección estructural, como doble baranda con rodapiés, etc., además de la señalización correspondiente. 4. Si un trabajador realiza trabajo en altura, es obligatorio el uso de casco y barboquejo. 5. Si en la labor en altura el trabajador requiere utilizar herramientas manuales, deben considerar el uso de cinturones portaherramientas y algún sistema que les asegure, como lazos, para atarlas al cinturón. 6. En toda tarea que exponga al trabajador a una altura superior a 1,8 metros, se debe utilizar un sistema personal para la detención de caídas, que considere un punto de anclaje de tipo estructural. 7. Los trabajadores que se desempeñan en altura no deben incurrir en actividades tales como retirar o modificar elementos constituyentes de los andamios o estructuras similares, correr, saltar,
realizar juegos, hacer bromas o provocar distracciones, ni adoptar posiciones de riesgo. Capacitación para el control de peligros de trabajos en altura. 1. Por ley, artículo 21 del Decreto Supremo 40, todo trabajador que deba realizar tareas que lo expongan a alturas superiores a 1,8 metros de altura debe recibir previamente una capacitación específica sobre los riesgos asociados a su actividad. 2. Diariamente se debe realizar una charla de planificación indicando las labores de la jornada de trabajo, evaluando los riesgos y señalando las medidas preventivas. 3. En las tareas con alto potencial de daño se debe realizar un ART u otro método preventivo, y este debe incluir análisis de los peligros existentes, medidas de control a implementar y planificación específica de la tarea. Planifique y evalúe los riesgos antes de iniciar cualquier tarea que se desarrolle en altura. Las medidas de control que se determinen deben ser incorporadas en todos los procesos de la faena para asegurar que los recursos estén disponibles y lograr la sistematización en su implementación. Mutual de Seguridad. Sigamos construyendo cultura de Guía para el control de peligros en trabajos de altura física. Mutual de Seguridad. Cámara Chilena de la Construcción. Andamio modular de tubos metálicos, condiciones estructurales y de materiales. Todos los andamios deben proyectarse según cálculo estructural realizado por un profesional competente. Dicho cálculo debe considerar la carga propia de la estructura del andamio y posibles cargas anexas. Condiciones de armado y desarme. Todo trabajador que intervenga en las actividades de armado y desarme de andamios debe estar capacitado para realizar dicha actividad. Los andamios deben ser armados por niveles, cuerpos, y solo comenzar con el nivel siguiente una vez armado el nivel anterior. El área donde se arme y o desarme el andamio será de acceso exclusivo para personal autorizado. Se debe evitar la realización de actividades en paralelo que puedan interferir con el armado y o desarmado de andamios. Todos los trabajadores que ejecuten tareas de armado y o desarmado de andamios deben contar con un sistema personal para la detención de caídas y encontrarse amarrados en todo momento a un punto de anclaje estructural independiente a la estructura del andamio. Condiciones y elementos constituyentes del andamio. Las fijaciones, apoyos, anclajes, según corresponda, deben ser firmes y capaces de transmitir las cargas de trabajo al terreno y o al edificio, sin asentamientos ni desplazamientos. Los apoyos de los andamios deben estar nivelados, alineados, aplomados, arriostrados y amarrados de forma firme y segura para impedir inclinaciones y desplazamientos. Todas las superficies de trabajo de andamios deben contar con barandas perimetrales de doble altura a medio y 1 metro y rodapiés en todos los costados expuestos. Se debe habilitar y señalizar accesos seguros a los distintos niveles del andamio, los cuales deben contar con elementos que permitan el acceso y evacuación, tales como escalas, escaleras, rampas, pasarelas u otros. Condiciones de uso. En todos los andamios debe implementarse un sistema de tarjetas que permita la fácil identificación de la condición del mismo, apto o no apto para su uso, y que permita el registro de la inspección diaria realizada por personal competente. En caso de clima adverso como tempestad, vientos mayores a 50 km por hora o nieve y escarcha sobre las plataformas del andamio, se debe suspender todo tipo de faenas. Periódicamente, personal competente debe inspeccionar el andamio para asegurar las condiciones estructurales y de seguridad, y además de las programadas, se debe chequear posterior a temblores, temporales y nevazones. En el caso de andamios con escala interior, las escotillas deben mantenerse siempre cerradas. Además, las escalas deben permanecer retraídas. Siga estos importantes consejos y evite los accidentes en altura. Mutual de Seguridad. Sigamos construyendo cultura de seguridad para Chile. Guía para el control de peligros en trabajos de altura física. Mutual de Seguridad. Cámara Chilena de la Construcción. Andamios colgantes y de cremallera. Condiciones estructurales y de materiales. Todos los elementos de anclaje, sujeción y o cimentación
deben ser instalados según lo indicado por el proveedor. Nunca se deben modificar estos elementos. Los mecanismos de elevación en andamios colgantes deben contar con dispositivos de freno automático. En andamios colgantes y de cremallera, el ancho de las plataformas no podrá ser inferior a 60 centímetros. En andamios colgantes, los elementos de suspensión deben mantenerse aplomados mediante el afianzamiento de los cables y/o plataforma al edificio para impedir oscilaciones. Condiciones de armado y desarme. Todo trabajador que intervenga en las actividades de montaje y desarme de andamios colgantes y de cremallera debe estar capacitado para realizar dicha actividad. Previo al montaje se consultarán y seguirán las instrucciones del plan de montaje, desmontaje y todas las indicaciones del proveedor del equipo, tales como condiciones climáticas necesarias para el montaje, distancias de arriostramientos, entre otras. Los trabajadores que realizan el armado y desarme del andamio de cremallera o colgante deben utilizar su sistema personal para la detención de caídas con punto de anclaje estructural o línea de vida vertical. En los andamios de cremallera, la plataforma de trabajo no quedará a menos de 15 centímetros del mayor saliente de la fachada. Esta distancia debe ser cubierta con prolongaciones de la plataforma suministradas con el andamio. Durante la ejecución del armado, desarme y uso, debe restringirse el acceso para personal ajeno a la tarea, hacia el perímetro de la estructura a nivel de piso, de tal forma de evitar accidentes por caída de materiales, o bien la interferencia de otras actividades en paralelo. Condiciones de uso. Se debe habilitar y señalizar accesos seguros a los distintos niveles del andamio, los cuales deben contar con elementos que permitan el acceso y evacuación, tales como escalas, escaleras, rampas, pasarelas u otros. No se empleará el andamio colgante o de cremallera si la velocidad del viento es superior a 50 km por hora. Previo al inicio de la jornada de trabajo deben inspeccionarse todos los elementos de los andamios, especialmente en el correcto anclaje de los arriostramientos. Siga estos importantes consejos y evite los accidentes en altura. Mutual de Seguridad. Sigamos construyendo cultura de seguridad para Chile. Guía para el control de peligros en trabajos de altura física. Mutual de Seguridad. Cámara Chilena de la Construcción. Andamios en volado. Estructuras y materiales. Los andamios deben proyectarse según cálculo estructural realizado por un profesional competente. Se debe considerar tanto la carga propia de la estructura como la de estructuras anexas y sobrecargas, además de las condiciones climáticas y del entorno como sismos y viento, entre otras. Las piezas estructurales del andamio deben ser rígidas e indeformables y las piezas constituyentes de la estructura no deben presentar señales de deformaciones y/o roturas. El sistema de anclaje a la estructura de la edificación debe ser el especificado para la estructura del andamio. No debe utilizarse madera de ningún tipo en la fabricación de ningún elemento constituyente del andamio. Armado y desarme. El armado y desarme de un andamio debe estar en manos exclusivamente de un trabajador debidamente capacitado para dicha actividad. Se deben armar según lo indicado por el fabricante y no deben utilizarse piezas improvisadas. Condiciones y elementos constituyentes del andamio. Las plataformas de trabajo deben tener un ancho mínimo de 60 centímetros. Deben cubrir por lo menos el 90% de la luz entre los travesaños. Además, la superficie de tránsito debe ser antideslizante. Para evitar desplazamientos, todos los tablones y plataformas deben ser firmemente fijados al travesaño que los soporta. Todas las superficies de trabajo de andamios en volado, con altura superior a 1,8 metros, deben contar con barandas perimetrales de doble altura a medio y 1 metro aproximadamente, además de rodapiés en todos los costados expuestos. El acceso a las superficies de trabajo debe estar claramente definido y permitir un tránsito seguro para los trabajadores. Condiciones de uso. En todo momento se debe mantener el orden y aseo. Está prohibido el uso de otras superficies sobre la plataforma del andamio como banquillos o escalas. Todo andamio debe contar con una tarjeta que indique si es apto o no para su uso, además de una tarjeta donde figure el registro de la inspección diaria realizado por personal competente. Siga estos importantes consejos y evite los accidentes en altura. Mutual de Seguridad. Sigamos construyendo cultura de seguridad para Chile. Guía para el control de peligros en trabajos de altura física. Mutual de Seguridad. Cámara Chilena de la Construcción. Escalas. Condiciones de instalación y estructura de la escala.
La distancia entre los peldaños de una escala debe ser uniforme y fluctuar entre 25 y 30 centímetros. La superficie de la escala no debe presentar elementos que puedan generar cortes o heridas en los usuarios, como esquinas afiladas, rebabas o astillas. Toda escala en uso debe estar limpia y libre de elementos deslizantes, tales como grasa, aceite, hielo o agua. Los apoyos de las escalas siempre deben contar con un material antideslizante, y el entorno debe mantenerse ordenado, limpio y libre de obstáculos, tanto en el área superior como inferior. Los tramos escalas tijera deben estar protegidos contra la apertura por deslizamiento por medio de un dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos los eslabones, a excepción del primero, se deben mover libremente. Uso de la escala. Tanto al ascender como al descender por la escala, las manos deben estar completamente libres. Para el transporte de materiales y herramientas, se debe utilizar cinturón portaherramientas y/o elementos de izaje auxiliares, tales como cuerdas y cordeles. La escala debe ser utilizada con un ángulo de inclinación de 70 a 75 grados. El ángulo de abertura de una escala de tijera debe ser de 30 grados aproximadamente. Para evitar que la escala se desplace durante su uso, esta debe contar con un sistema de anclaje o amarre en sus apoyos superiores e inferiores. Para facilitar el acceso a los niveles superiores, los largueros deben sobrepasar al menos en 1 metro el apoyo superior. Antes de ascender por la escala, se debe revisar que la suela del calzado de seguridad esté seca y libre de cualquier sustancia deslizante, como desmoldante, aceite, barro, agua o grasa. La escala no debe ser utilizada en forma simultánea por más de un trabajador. Cuando la escala sea utilizada para posicionamiento, el trabajador no debe ubicarse sobre los últimos 3 peldaños. Asimismo, no se debe prolongar el cuerpo por fuera del plomo de la escala. El descenso se realiza lentamente y de frente a la escala. Siga estos importantes consejos y evite los accidentes en altura. Mutual de Seguridad. Sigamos construyendo cultura de seguridad para Chile. Guía para el control de peligros en trabajos de altura física. Mutual de Seguridad. Cámara Chilena de la Construcción. Excavaciones. Medidas de control generales. En toda excavación de profundidad superior a 1,2 metros se utilizarán barandas perimetrales a doble altura y rodapié en la parte superior de los taludes a una distancia mínima de 0,5 metros del borde. En excavaciones de gran longitud se instalarán pasarelas a una distancia máxima entre sí de 30 metros. Estas pasarelas deben contar con doble baranda y rodapié a ambos costados expuestos a altura y tener un ancho mínimo de 0,75 metros. En excavaciones de profundidad superior a 1 metro se instalarán escalas de acceso. Cuando se trate de zanjas de gran longitud, las escalas no podrán estar a una distancia mayor a 15 metros entre ellas. Siga estos importantes consejos y evite los accidentes en altura. Mutual de Seguridad. Sigamos construyendo cultura de seguridad para Chile. Guía para el control de peligros en trabajos de altura física. Mutual de Seguridad. Cámara Chilena de la Construcción. Instalación de moldajes de losa. En todo momento se debe mantener el orden y aseo de los lugares de trabajo. Todos los usuarios que participan en la instalación del fondo de losa deben utilizar un sistema personal para la detención de caídas con punto de anclaje independiente a la estructura de soporte del moldaje de losa. Siempre se debe contar con un proyecto de moldaje desarrollado por un profesional competente y en obra deben existir las memorias de cálculo y los planos de moldajes, los cuales deben estar en concordancia con las especificaciones técnicas entregadas por el proveedor del moldaje. Se debe respetar la secuencia y distancia de armado de todos los elementos constituyentes del moldaje de losa, tales como la distancia entre alzaprimas, traslapes de vigas, entre otros, según lo especificado en los planos de moldajes. La instalación de las vigas primarias y/o secundarias de la estructura de moldaje deben realizarse siempre desde el nivel inmediatamente inferior a la losa que se esté instalando. Los trabajadores que participan en la instalación del fondo de losa nunca deben circular por sobre las vigas de moldaje.
En la secuencia de instalación de las placas de fondo de losa debe asegurarse el amarre de todo el sistema a las vigas y los muros perimetrales de la losa de tal forma de evitar el volcamiento de las alzaprimas por las eventuales cargas dinámicas que se generan durante el proceso de instalación en cuestión. Siga estos importantes consejos y evite los accidentes en altura. Mutual de Seguridad. Sigamos construyendo cultura de seguridad para Chile. Guía para el control de peligros en trabajos de altura física. Mutual de Seguridad. Cámara Chilena de la Construcción. Techumbres y cubiertas. Condiciones de uso. En todo momento se debe mantener el orden y aseo de los lugares de trabajo. Las vías de circulación y accesos a las áreas de trabajo siempre deben encontrarse despejadas. Las escalas de acceso a la estructura de techumbre o cubierta deben cumplir con las medidas establecidas. 1 metro por sobre el nivel de la techumbre, 70 a 75 grados de inclinación. Asimismo, la distancia entre peldaños debe ser entre 25 y 30 centímetros. Cada vez que un trabajador deba usar una escala, deberá llevar al menos una de sus manos libres a fin de sujetarse de uno de los largueros. En todo trabajo de instalación de techumbres y cubiertas, se debe utilizar un sistema personal para la detención de caídas, asegurado a un punto estructural de anclaje. Asimismo, el trabajador debe utilizar calzado cómodo y con suela antideslizante. Las medidas de control asociadas a techumbres y cubiertas varían en función de su inclinación y del método constructivo utilizado. En el caso de cubiertas con pendiente cercana a cero, se deben instalar barandas perimetrales. Cuando esto no sea posible, el sistema personal para la detención de caídas debe implementarse como limitador de movimiento para evitar caídas por el perímetro de la cubierta. Si se trata de cubiertas frágiles o de baja resistencia, se deben utilizar elementos de apoyo superficial que permitan distribuir el peso del trabajador cuando circule sobre la cubierta. Cuando las cubiertas sean de teja ondulada, el trabajador que transporta las tejas debe circular con uno de sus brazos libre. No se deben realizar labores sobre cubiertas con presencia de hielo, humedad, escarcha, exceso de polvo o vientos fuertes. Siga estos importantes consejos y evite los accidentes en altura. Mutual de Seguridad. Sigamos construyendo cultura de seguridad para Chile. Guía para el control de peligros en trabajos de altura física. Mutual de Seguridad. Cámara Chilena de la Construcción. Vanos de losa y/o shafts. Condiciones estructurales y de materiales. Todos los shafts o pasadas de losa deben ser protegidos por medio de doble baranda rígida y rodapiés que aseguren la retención de una persona. Si esto no es posible, se deberá instalar una tapa metálica o de madera de terciado estructural que soporte el tránsito de personas y el traslado de materiales. Condiciones de uso. Siempre se debe mantener el orden y aseo en los lugares de trabajo. Todos los sectores de la faena en los que existan shafts deben estar iluminados a un nivel promedio no inferior a 150 lux. Asimismo, los shafts deben contar con señalizaciones que indiquen los riesgos de caída a distinto nivel y las restricciones para la acumulación de materiales y desechos. Durante la instalación y/o desarme de las protecciones de shafts, cada encargado debe utilizar un sistema personal para la detención de caídas y encontrarse amarrado a un punto de anclaje estructural. Esta medida también debe aplicarse cuando se trasladan materiales a través de los shafts. Una vez que se termine de utilizar los shafts para el traspaso de materiales, se deben reinstalar todas las medidas de control asociadas, barandas, tapas y señalizaciones. Siga estos importantes consejos y evite los accidentes en altura. Mutual de Seguridad. Sigamos construyendo cultura de seguridad para Chile.